Lorna Beer, Ángeles en mi cabello, narrado y editado por Angels. Continuación del capítulo 16. Una tarde, Christopher y Owen levantaban una tienda de campaña con postes, una manta y un poco de cuerda, y lo pasaron en grande jugando dentro de ella mientras yo me encontraba en el jardín haciendo la colada. De repente un rayo enorme de luz aterrizó a mis pies y me golpeó como si fuera una pequeña bofetada, haciendo que casi me cayera de espaldas. Era el ángel Osus, por supuesto. Me eché a reír, sabiendo que Osus hacía ese tipo de cosas para divertirse. Lorna, tengo que comunicarte algo, explicó. Se trata de algo alegre y triste al mismo tiempo. Dios te va a enviar el alma de un bebé. Te quedarás embarazada en Año Nuevo, pero ese pequeño no se quedará a tu lado, sino que regresará a Dios. Pues ya me he puesto triste, declaré. ¿Por qué me cuentas esto, Ángel Osus? ¿Porque no dejas simplemente que pasen las cosas sin anunciarme nada? Sería mucho más fácil para mí no saberlo. Joe se sentirá muy dichoso con tu embarazo, Lorna, dijo Osus. Y cuando este bebé regrese a Dios, tu marido lo entenderá de una manera que le va a ayudar a comprender el don que posees. ¿Estás seguro de que lo entenderá?, pregunté. Sí, no lo dudes, respondió Osus. En cierto modo le parecerá un poco incomprensible, pero a medida que vaya pasando el tiempo sabrá que todo es cierto, gracias a una serie de cosas que os van a suceder en la vida. Ahora es el momento de que vuelvas a hablar con Joe. Muy bien, lo haré, dije. Tal vez hable con él cuando salgamos a pasear. Aquella tarde, cuando Joe llegó a casa del trabajo, los niños seguían jugando en su tienda de campaña y corriendo alrededor de la parte delantera del jardín. Abrió la cancela. Christopher y Owen corrieron a su encuentro y Joe los tomó en brazos y entró con ellos en casa. A continuación le pregunté a Elizabeth si le importaría ocuparse de los niños mientras Joe y yo salíamos a dar un paseo. Mientras caminábamos junto al canal, hablamos de todo tipo de cosas. Tengo algo que me gustaría compartir contigo, algo que los ángeles me han mostrado, dije. Luego, mientras pasábamos junto a la vegetación que crecía a lo largo de la ribera del canal, le describí por encima a Joe la energía que veía alrededor de las plantas. Cógeme la mano y así tal vez los ángeles te ayuden a ver la energía que existe alrededor de esas flores, dije, mientras apretaba su mano con fuerza. Mira esas flores. ¿Ves cómo las bolas de energía emanan de ellas? La flor estaba desprendiendo su propia energía. ¿Ves los distintos colores amarillo, blanco y azul? Me di la vuelta sujetando todavía la mano de Joe y pidiendo a los ángeles que le permitieran verla. Mira esa amapola roja. ¿Ves las espirales que ascienden de la base de la planta y se elevan casi medio metro? Son como fuegos artificiales que exploran una tras otra, aunque duran unos segundos. Joe miró, pero por la expresión de su cara era evidente que no veía nada y que incluso dudaba de que hubiera algo que ver. En ese momento sentí cómo se me encogía el corazón. Vamos, dijo Joe, volvamos a casa. De repente los ángeles se aparecieron como si hubieran salido del aire que estaban suspendidos sobre el canal y soplaron dulcemente hacia el lugar donde se encontraban las flores. Joe comenzó a marcharse. Le sujeté la mano y dije, mira la brisa que sopla entre las flores. ¿La ves ahora, Joe? Se quedó mirando sorprendido, como si le hubiese pegado los pies al suelo y declaró, nunca había visto nada parecido. Comenzó a describirme lo que estaba viendo. Yo sonreía feliz. Aquella era la primera vez que me habían afirmado que los demás veían lo mismo que yo.
Joe se quedó inmóvil, sonriéndome maravillado. Algunas cosas son difíciles de creer, pero sé que no debería dudar de ti. Luego se dio la vuelta, volvió a mirar y tras advertir que la energía que emanaba alrededor de las flores había desaparecido, se sintió un poco decepcionado. Tampoco yo lo entiendo, le expliqué a Joe. En cierto modo, es como si la energía se encendiera y se apagara, haciendo que solo lo pueda ver el ojo humano en ciertas ocasiones. Paseamos felices hasta la casa, tomados de la mano. Joe y yo acostamos a los niños y después nos sentamos a hablar. Joe me hizo muchas preguntas, pero no fui capaz de responder a muchas de ellas. A medida que fue pasando el tiempo, papá comenzó a participar con mayor asiduidad en algunos grupos de oración de Dublín y de las barriadas próximas al lugar donde vivíamos, entre ellos en los cristianos renacidos. En algunas ocasiones, cuando los niños y yo íbamos a visitar a mis padres, llegábamos en el momento en que una visita del grupo de oración se estaba marchando. Un día, justo cuando nos encontrábamos en la cancela de la casa de mis padres, la puerta del vestíbulo se abrió y salió de la casa un hombre. Nos miró a los ojos, luego se volvió a mamá y le preguntó: ¿quiénes son? Mamá respondió que yo era su hija y que los niños eran sus nietos. El hombre le sugirió a mamá que algún domingo nos llevaría al grupo de oración. Le saludé, pero seguí avanzando hasta la puerta trasera de la casa mientras los niños correteaban a mi alrededor. Luego le pregunté a mamá quién era ese hombre. Me dijo que era uno de los predicadores del grupo de oración de los cristianos renacidos de Dublín. Decidí no hacer más preguntas y mamá no me dio más información. Más tarde, los niños y yo tomamos el autobús de regreso a nuestra casa de Maynes. Mientras me lavaba en la cocina, no perdía de vista a Christopher, que estaba entretenido con sus juguetes en el suelo del comedor, mientras Owen dormía sobre una manta. Estaba pensando en la invitación que nos había hecho a participar en ese otro grupo de oración. En ese momento, la puerta de la cocina emitió un pequeño crujido y se abrió. Al instante supe que se trataba del ángel Michel. Los ángeles no tienen costumbre de intervenir en algo material que está sucediendo en nuestro mundo, pero por alguna razón a menudo lo hacen conmigo. Lo hacen a su manera, como cuando Michel me ayuda a levantar cosas y Osus sopla en la ropa que tengo tendida. Una mujer que conocí años después declaró que no era capaz de hacer girar la llave de una cerradura. Aquello le sucedía con cierta frecuencia y estaba empezando a desesperarse. Entonces un día rezó a Dios y pidió ayuda a sus ángeles y de repente la puerta se abrió, sin siquiera tocarla. Eso es lo que llamamos un milagro. No tenemos explicación de por qué se ha producido, pero sabemos que no lo hemos hecho nosotros. Es algo poco habitual, pero sucede cada vez con más frecuencia a medida que la gente va evolucionando espiritualmente y entra en contacto con los ángeles. ¿Eres tú, Michel?, pregunté, sin volver la vista del fregadero. Cuando entró en la cocina, me tocó el hombro. «Lorna, me has llamado», dijo el ángel Michel. «No he sido consciente de haberlo hecho, Michel. Todavía no te has dado cuenta», explicó, «pero desde hace mucho tiempo no has tenido necesidad de llamarnos por nuestro nombre cuando requieres nuestra presencia. Todos los ángeles de Dios están contigo a todas horas». «Entonces, ¿cómo has sabido, ángel Michel, que quería hablar contigo?», pregunté. «Lorna, tu mente y tu alma humanas están conectadas», explicó Michel. «Tu alma sabe antes que tu conciencia que el lado humano de tu ser necesita hablar conmigo». Me eché a reír ante la idea de que mi alma sabe las cosas antes que yo y en ese momento Christopher gritó: «Mamá, ¿de qué te ríes?». Mientras me levantaba y me dirigía a la cocina, Christopher
se puso la mano delante de los ojos y dijo: «Mamá, ¿de dónde procede esa luz?». Le hice cosquillas y no respondí a su pregunta. Luego le mandé que fuera a jugar con su hermano pequeño. Michelle prosiguió: «¿Sabes que una de las cosas que más me gustan es ir al grupo de oración de Maynes? Allí he conocido a gente maravillosa». El ángel Michelle me dedicó una amplia sonrisa y respondió: «Ahora dime lo que realmente estás pensando». Respiré profundamente y le conté a Michelle que estuve en Lislip, en casa de mi madre, y vi al hombre que nos había invitado a acudir a ese grupo de oración de los cristianos renacidos en Dublín. «Sabes que siempre me pongo nerviosa cuando tengo que ir a algún sitio nuevo», confesé. El ángel Michelle se echó a reír, extendió un brazo y me tocó la mano. «Lorna, no tienes que obsesionarte ni hacer nada parecido», dijo. «No te preocupes». Nos echamos a reír. Luego Michelle prosiguió: «La próxima vez que vayas al grupo de oración de Maynes, recuerda que debes rezar y alabar a Dios. Hazlo como siempre. Lorna, lo único que debes hacer es sentirte libre. Allí habrá muchas familias, así que, en ese sentido, será distinto. Cuando llegue el momento, irás con tu familia a ese grupo de oración, acompañando a tus padres, pero eso no será sino dentro de un tiempo». Como siempre, Michelle tenía razón. Tuvieron que pasar muchos años hasta que fuimos juntos. Y cuando eso sucedió, había llegado a un punto de mi vida en el que me sentía mucho más próxima a mi padre. Christopher asomó la cabeza por la puerta de la cocina. «Mamá, estoy viendo otra vez la luz». El ángel Michelle desapareció. Tomé a Christopher en brazos y jugamos a la carretilla durante unos minutos. Cuando llegó el año nuevo, tal y como los ángeles habían anunciado, me quedé embarazada. Joe y yo estábamos muy felices con el embarazo, aunque mi corazón se sentía triste porque sabía que ese bebé no iba a quedarse. Cuando una mujer se queda embarazada, el alma del bebé ya sabe si su madre lo va a perder, si sufrirá un aborto, si nacerá muerto o si será deforme. Con independencia de lo que suceda, el alma del bebé quiere a sus padres y siempre estará a su lado. Seguirá allí para ayudarles a lo largo de toda su vida. Si alguna vez has perdido un bebé, no olvides que el alma de esa criatura te ha elegido para que seas su padre o su madre. De hecho, te elige antes de llegar a ser concebido. Esa pequeña alma te ama y está llena de alegría porque la has concebido tú. Algunos pasajes de la Biblia dicen que Dios ya te conocía antes de haber sido concebido. Esto se debe a que ya somos seres espirituales en el cielo, mientras estamos esperando a abandonarlo para nacer en la tierra. En el mundo se producen muchos abortos, pero debemos recordar que si una madre decide abortar, esa pequeña alma ya sabe lo que va a ocurrir, y aunque no sea consciente de eso, esa alma ya ha elegido a esa mujer para que sea su madre, aunque eso signifique que el bebé solo será concebido y nunca llegará a nacer. Su pequeña alma ha elegido a esa mujer y la amará por encima de todo. Se trata de un amor incondicional. Me gustaría que todas las madres del mundo recordaran esto, especialmente las mujeres que han sufrido un aborto. Una chica joven puede decidir abortar porque tiene miedo a la vida, al mundo de ahí afuera, o tal vez porque teme la reacción de sus padres o no tiene a nadie en quien confiar o que le pueda ayudar. No olvides que el alma del bebé te ama y nunca por un instante te atormentes por no haberle dado a luz. El bebé ya sabía lo que iba a suceder y a pesar de ello seguirá demostrándote su amor. Unos años después, algunas personas comenzaron a acudir a mí en busca de ayuda. Recuerdo perfectamente a una mujer que vino a verme. En cierto momento me dijo: «He sufrido varios abortos.
Sí, respondí, los ángeles me lo han dicho. Miré hacia la puerta de mi cocina y allí, sentados en el suelo, había 5 niños, 5 pequeñas almas rodeadas por una luz. Eran muy hermosas, eran almas sublimes y niños preciosos. Se volvieron y sonrieron a su madre. Ella no los podía ver, pero le describí lo que yo estaba viendo y eso hizo que se llenara de alegría.